Buenas tardes, hermanas. Estamos nuevamente aquí. Gracias a Dios que nos permite llegar después de un día lleno de tantas ocupaciones para todas y estamos contentas de poder continuar nuestro estudio de la armadura de Dios. Aquí está el libro, este está en inglés, obviamente. Tenemos uno en español que la mayoría está haciendo y estamos ya entrando a la segunda parte de la armadura, ¿verdad? La coraza de justicia. Pero quiero que juntas, me encantaría escucharlas a todas decir los versículos base de este estudio. Así que desde ahí donde están en su lugar, les voy a pedir que a la cuenta de 3, después de que ya localicen este pasaje de Efesios 6, 10 al 18, a la cuenta de 3 y con muchas ganas, podamos decir juntas todos estos versículos de la palabra de Dios y que nos hable Dios nuevamente para refrescar nuestra mente, nuestro corazón sobre este pasaje de la palabra de Dios que estamos estudiando y que tanto necesitamos recordar día a día, ¿verdad? Entonces, si ya están listas todas con su Biblia o también en la parte del libro en que se encuentra escrita este pasaje, creo que una de las primeras páginas ahí, si ya están, no, creo que ya todas casi, y también las que nos ven por este medio, alisten su Biblia y por favor, únanse desde allá, aunque no las escuchemos, pero podemos hacerlo juntas también. ¿Estamos listas? Efesios 6, del 10 al 18. 3, 2, 1 y comencemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchas gracias. Bueno, este pasaje nos recuerda que, letra A, para las que quieren apuntar, estamos en la lucha espiritual, y voy a enfatizar la palabra, diaria. No hay un día de tu vida desde que tú llegaste a ser una hija verdadera de Dios al poner tu fe y tu confianza total en Cristo para salvación, para perdón de pecados, cuando te arrepentiste y viniste hacia Él y le dijiste, aquí estoy, acepto tu sacrificio por mí, límpiame, transfórmame. Desde ese día en adelante ya eres un soldado de Jesucristo, batallando con un enemigo real. Y esa batalla, esa lucha es diaria. Hemos visto, ¿verdad? Somos soldados que necesitamos estar comprometidos con la obediencia, comprometidos a luchar contra el enemigo en el poder de Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Y si somos honestas, ¿cuántas veces lo hemos querido hacer en nuestras propias fuerzas? ¿Y qué pasa? Derrota, ¿verdad?
Nunca ganaremos las batallas espirituales a menos que nos preparemos y nos comprometamos seriamente a la victoria que ya tenemos en Cristo. ¿Sí? Letra B. ¿Qué necesitamos para la lucha? Entonces, hemos estado viendo y acabamos de leer este pasaje y nos dice ahí qué necesitamos para la lucha, ¿verdad? Van a decir, bueno, ahí dice la armadura. Pero dentro de todo lo que necesitamos, vamos a hablar en primer lugar de una convicción. Necesitamos tener una convicción, porque yo puedo leer muchas veces este pasaje y para mí puede ser solo un pasaje significativo o un pasaje que ya me sabía o que yo lo había escuchado y que me recuerda el mensaje de cierto hermano o el libro que estamos estudiando. Pero si no está en ti y en mí la convicción de que para ganar la batalla contra el enemigo y sus aliados necesitamos creer lo que acabamos de leer, necesitamos descansar y confiar en el poder de Dios que ya está en nosotras, las hijas de Dios, a través de Cristo. Si nosotros no tenemos esa convicción verdadera, el creer de mente y corazón lo que dice ahí, que es la verdad, la realidad en que vivimos y la realidad que se nos ha otorgado como hijas de Dios, entonces siempre vamos a estar en duda, ¿verdad? ¿O será que sí o será que no? ¿Será que puedo ganar o que no? ¿Verdad? Número 2, necesitamos para esta lucha estar cubiertas con la armadura de Dios. Por eso dice, por tanto, tomad, ¿qué dice? Toda la armadura de Dios. No dice, tomad la armadura de Dios, ¿verdad? Dice, toda. Pudo haber dicho nomás la armadura de Dios, porque uno dice, bueno, se entiende que toda. Pero no, se especifica ahí, dice, toda la armadura de Dios. Necesitamos cubrirnos, no nomás verla. Ay, qué bonito que el cinturón, qué bonito le quedó ese cinturón a la hermana que hizo, el equipo que hizo el cinturón de cuero. Mire, está hermoso eso. Pero si está nomás allá y lo estamos contemplando y no nos lo ponemos, ¿verdad? En el sentido figurado, ¿no? Si pensamos que el cinturón es la verdad de Dios, pero no la creemos, no nos la estamos poniendo, no nos estamos cubriendo con esa parte de la armadura. Por eso dice, por lo demás, hermanos, bueno, primero fortaleceos y después, por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. Necesitamos toda, no nada más una parte, no la parte que pienso que es más fácil o que, ¿verdad? No nos podemos imaginar a un soldado romano que estaban enormes, pesaban muchas libras, muchas más que nosotros, y no te puedes imaginar que uno de esos soldados se iba sin su cinturón, porque era como habíamos visto, ya era la base, ¿verdad? El primero que se ceñían para poder tener su túnica ajustada y que no les estorbara al momento de la batalla. Entonces, si se van sin el cinturón, pues iban a ir tropezándose quizá, ¿no? O sea, si se iban sin la coraza, que era susceptible al enemigo, pues la flecha al corazón, ¿no? A los órganos vitales. Entonces, toda la armadura de Dios, necesitamos cubrirnos con toda. También necesitamos, número 3, el conocimiento y la comunión con el que nos ha provisto esta armadura. Cuando tú y yo conocemos quién es Dios a través de la verdad que está en la palabra de Dios, ¿sí? Y sus atributos. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es este Dios al que adoramos? El Dios que nos creó, en primer lugar, ¿verdad? Y cuando tenemos comunión con Él a través de la palabra y de la oración, como dice el último versículo, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Pero cuando no hay este conocimiento, no hay esta comunión, ¿qué va a pasar? Bueno, puedo quizá tratar de pensar que ya tengo la armadura o imaginarme, pero si mi conocimiento de Dios es muy poco, si no anhelo conocer
¿A quién es el que me da la victoria? A Dios que es santo, a Dios que es amoroso, lo que estamos viendo, ¿no? En los domingos de doctrina aquí en la iglesia, del amor de Dios, los matices del amor de Dios, un amor que provee, un amor que es justo, un amor que se aira con el mal, pero también un amor que da salvación, ¿verdad? Si no conocemos a Dios, entonces vamos a vivir una vida como en duda. Bueno, ¿será que sí me ayudará la armadura? ¿Será que sí la coraza de verdad, que dice aquí, verdad, me cubre de ataques a mi corazón, a mis emociones, que vamos a ver más adelante? Pues si tu conocimiento es muy vago, o si no gastamos el tiempo en conocer la palabra de Dios, lo que Dios dice de sí mismo, entonces siempre estaremos débiles. Y cuando no tengamos esa comunión, ¿cómo podemos pedir ayuda? ¿Cómo podemos? Cuando no tenemos comunión con una persona, ¿verdad? Hay como una barrera, ¿verdad? Hay una separación. Entonces, en la batalla tú y yo necesitamos estar conectados con Dios a través del conocimiento de quién es Él. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de quién es Él me va a ayudar ¿a qué? A rechazar los dardos de fuego, como dice aquí en este pasaje, los dardos de fuego, las acechanzas del enemigo que nos quiere engañar. Bueno, no, Dios no creo que sea así como engañó a Eva, ¿verdad? Pero yo no creo que Dios haya dicho que no comas de este árbol. Yo creo que sí puedes, ¿verdad? Y así en nuestra mente nos quiere engañar. Pero un conocimiento de Dios a ti y a mí nos va a ayudar en nuestra mente a saber cuáles son las acechanzas, a desenmascarar esas maquinaciones y vencerlas. Pero necesitamos este conocimiento y esta comunión, clamar, estar en comunicación con el Señor para que podamos tener esa confianza de decir, el Señor estamos en contacto, mi corazón está bien con el Señor, Dios me está mostrando en mi vida lo que necesito cambiar y yo me dejo cambiar por Él. Entonces estoy en comunicación y Él está listo para escuchar mi clamor. Pero también necesitamos tener cuidado. Número 4, cuidado con el enemigo. Y sabes, muchas personas hoy en día no creen en un enemigo real que es Satanás, el diablo. Personas lo toman a broma, personas lo toman como, bueno, es solo una imaginación del hombre, de la conciencia mala del hombre, o que hay un angelito de un lado y del otro lado hay un diablito, ¿no? Y ahí está la lucha entre esas dos y lo ven como algo inocente hasta cierto punto o risorio, ¿no? Da risa o de broma. Pero, ¿sabes? Este enemigo es real y es tu enemigo y mi enemigo. Las que estamos en la lucha día a día. El diablo que obra a través, fíjate, de las personas a nuestro alrededor, el sistema del mundo y nuestra carne, ¿sí? De acuerdo con la descripción que les voy a dar, que compiló el pastor John MacArthur, me encantó, estuve escuchando uno de sus sermones sobre la armadura, y en su mensaje sobre el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, él describía cómo es el enemigo, y son descripciones que están en la palabra de Dios. Te voy a dar la cita también que está aquí. Dice, Satanás está activo en la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Desde la creación lo vemos, hasta el fin de los tiempos. Continúa hoy en el presente y solo hay que prender las noticias para darte cuenta dónde está haciendo su obra. En las familias, en matrimonios, en relaciones personales, en países, destruyendo gobiernos, amenazando, oprimiendo a todo un país, en guerra, ¿verdad? Y vemos que él está activo. Satanás está en rebelión contra Dios y siempre desde que cayó lo ha estado. En Isaías 14 nos habla de esa caída, de cuando fue echado del cielo, ¿verdad? Oh, lucero, hijo de la mañana, ¿cómo has caído?
En Isaías 14 nos habla acerca de su caída debido a la soberbia que él tenía, el orgullo de querer ser como Dios. Satanás también pervierte y se opone a la palabra de Dios. Cada vez que tú conozcas a alguien que pervierte, cambia o le agrega o le quita a la palabra, a lo que dice la palabra de Dios. Cada vez que tú conoces a alguien que se opone a la palabra de Dios, muy seguramente es alguien que está siendo influenciado por el enemigo, porque alguien que ama a Dios va a amar su palabra, va a seguirla y va a buscarla, ¿sí? Segunda Tesalonicenses 2, capítulo 2 nos habla de eso. También Satanás estorba a los siervos de Dios para que no hagan la obra, para que fallen, para que duden. A todos nos ha estorbado. Si tú quieres servir a Dios, el número uno que va a estar ahí para estorbarte siempre va a ser Satanás y sus demonios. Va a decir, bueno, no leas. Ay, no vayas a ver a fulanita. Estás muy cansada. No le hables a esa persona. Yo creo que te va a decir que estás un poquito fuera de lugar si le dices, si le hablas sobre Jesús. No le hables ahorita. Y todas esas sugerencias, ¿verdad? Pone tropiezos. Estorba a los siervos de Dios. Y pone tropiezo a la proclamación del evangelio, porque él ciega el entendimiento de las personas, según 2 Corintios capítulo 4. ¿Te has encontrado con alguien y le has hablado de Jesucristo, de la palabra de Dios, le has invitado quizá ya a la iglesia, y qué pasa? Te dicen, sí, yo sí también la leo la Biblia, y dices, sí. Pero ¿qué pasa cuando vas a confrontar a esa persona en amor y decirle su necesidad de que todos necesitamos ser perdonados porque hay un castigo eterno, y si tú no pides perdón a Dios, vas a ir a esa condenación? Y no lo entienden. En ese momento se van y dicen, bueno, no, yo no creo que Dios haga eso. Yo no creo que Dios, un Dios de amor, sea el que mande a esta persona al infierno, ¿no? Y empieza la lucha mental, ¿verdad? Ahí. ¿Por qué? Porque es Satanás el que está poniendo tropiezo a la proclamación del evangelio, ¿sí? Tanto a ti como todos aquellos que están llevando el evangelio en lugares muy peligrosos para su vida. No para su vida espiritual, sino para su vida física, cuya vida está en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque si ellos hablan o los meten a la cárcel y les dan, como en tiempos antiguos, ¿no? Por ejemplo, la película que hace poco vimos, ¿recuerdan? De nuestro hermano Wurmbrand. Un poquito difícil de decir ese apellido, ¿verdad? El misionero allá en Rumania, que él hablaba de Cristo y prácticamente sufrió tantos azotes y maltratos físicos y abusos solo por dar el evangelio. Y entonces todas esas personas que lo hacían, controladas por el enemigo, ¿sí? Porque quería que pararlo, frenar a alguien que con amor, con valor, como quizá nosotros, bueno, yo no digo tener, porque realmente para llegar a ese punto, wow, decimos, ¿cuánto nos falta, no? Para llegar a ese punto de decir, bueno, necesito hablar a mis vecinos, necesito hablar. Y si algo tan chiquito nos detiene, imagínate, ¿qué ejemplo tenemos en esa persona que no le importaba que le golpearan, ¿no? Que le oprimieran de tal manera físicamente, pero él fue fiel? Y pensamos en todo eso también de que Satanás pone trampa a las personas inicuas. No quiere que ellos conozcan, ¿verdad? Del evangelio. No quiere que alguien les hable, los distrae con las cosas de este mundo. También Satanás engaña a las naciones, como lo hace hoy en día. En Ezequiel y Apocalipsis vemos esos tipos de engaño a naciones del pasado, y en Apocalipsis a futuro, pero hoy en día las podemos seguir viendo, ¿verdad? Alguien que piensa que puede controlar a todo un país y oprimir, tomar su territorio, ¿verdad? Lo que está pasando en Ucrania, y tú dices, wow, pero ¿por qué este señor, verdad? Pensamos, esos gobiernos que oprimen a los que son menos, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque hay un diablo que está detrás de todo eso, Satanás, ¿sí? Y en conflicto con los ángeles.
¿verdad? En Daniel 10 nos habla de cómo Daniel está orando y ya venía Miguel con la respuesta, el arcángel Miguel con la respuesta, y le sale al encuentro uno de los demonios, ¿verdad? Y queriendo detenerlo. Entonces, en conflicto con los ángeles, con todo lo que tenga que ver con Dios, Satanás está contra eso, ¿sí? Y controla el sistema del mundo. En primera de Juan 2, ¿recuerdas ese versículo muy conocido? No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. A ver. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Y ese es el sistema que está bajo el dominio de Satanás. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, creo que a todos en algún momento nos ha pasado que nos queremos como que relajar y confiar. No podemos, ¿verdad? No podemos decir, bueno, dejo ya de leer mi Biblia hoy, al fin que ayer la leí. Dejo de hacer una buena obra en mi iglesia, que necesitan de mi ayuda, de mis dones, de mi servicio, porque ya lo hice la semana pasada, ¿verdad? Y empezamos a ¿qué? A hacernos a un lado. Y ese es terreno excelente, ¿verdad? Para el enemigo, ¿para qué? Desanimarte, para hacerte a un lado, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener cuidado con el enemigo y estar alertas. ¿Contra quién es nuestra lucha? Ya vimos, ¿verdad? Las personas no son nuestros enemigos en sí. Ellos pueden ser canales, instrumentos de las maquinaciones del enemigo. Te menciono algunos que tenemos en la Biblia. Nabucodonosor, Herodes, que mandó matar a los bebés de 2 años, entre ellos estaba Jesucristo, Jesús. Hitler, que exterminó a millones de los judíos en los años 1940. Presidentes hoy en día que oprimen a las naciones, a las personas inocentes. Y si tú has visto noticias, yo eso me pongo a ver también, estoy al pendiente de lo que pasa en Ucrania y dices, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible porque hay un diablo, un Satanás que está oprimiendo y usando a estas personas para destruir a la gente. C, letra C, ya vimos la B. ¿Cómo es la lucha? ¿Cómo es nuestra lucha? Bueno, esta lucha es siempre estratégica porque Satanás, el mundo, la carne, tiene sus tácticas y son abiertas en el sistema del mundo. Lo que se refiere a este pasaje que vimos de las tinieblas, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo es? En las tinieblas, en la oscuridad, en las regiones celestes, encubiertamente en las falsas religiones del mundo, todo lo que está bajo su poder. Y tenemos que estar alertas, porque dice en 1 Corintios, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esas son sus engaños. Maquinaciones viene de una palabra que significa engaño o sutilezas, ¿sí? Es como, por eso se describe en 1 de Pedro 5:8 a la acción de engaño de Satanás como el león que anda rugiendo alrededor buscando a quien devorar. Y eso es lo que nosotros no queremos ser, una presa fácil, ¿verdad? Porque si tú te descuidas, si yo me descuido, si no tengo cuidado, ¿verdad? Las Cs que vimos primero, si no hay convicción, si no estoy cubierta, si no tengo conocimiento y comunión con Dios, si no tengo cuidado, si no estoy alerta, ¿qué va a pasar?
ahí está el león que anda, ¿qué? Rugiendo alrededor, sutilmente, tratando de engañarte con lo que ves, tratando de engañarme con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, lo que entra en nuestra mente, ¿verdad? Y quiere devorar. Él no quiere nada más un rasguñito, ¿verdad? Quiere devorarnos. Por eso nos dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Una persona sobria es una persona que está en sus 5 sentidos. Una persona ebria, no, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto alguna persona, no sé, en la calle o en la tele o tristemente quizás cerca de tu núcleo familiar que está ebria o borracha. No se puede controlar, no puede coherentemente hablar. Entonces, se compara aquí, ¿verdad? Sobrios, lo contrario de ebrio. Entonces, coordinas tus pensamientos, tus emociones, todo bajo control y vela, está alerta, porque allí anda el león rugiente buscando a quien devorar. Así que nos enfocamos ahora en la armadura, en lo que Dios nos dio para las batallas diarias y que necesitamos ponernos cada una de esas piezas. Por cierto, yo quiero hacerte una pregunta más personal. ¿Cómo vas en la batalla de cada día? ¿Estás avanzando o estás retrocediendo y cediendo tus victorias en Cristo al enemigo? ¿Cómo vas? ¿Cómo voy? ¿Has perdido alguna batalla últimamente? ¿Sí? Porque todos las tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son? La batalla por la pureza de tu mente, de lo que piensas, de lo que sientes, ¿verdad? La batalla por ser paciente. A las mamás, ¿verdad? Las personas que trabajamos con niños, a las personas que trabajamos con viejitos, quizá a las personas que estamos en la iglesia o cualquier posición de autoridad, ¿verdad? Como mamá, como papá. ¿Qué pasa? La impaciencia puede llegar, ¿verdad? La falta del fruto del Espíritu, la falta de la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Y ahí puede ser el lugar donde tu batalla va a estar. ¿La has perdido o la has ganado últimamente? También con tu boca, la batalla con lo que hablas, ¿verdad? ¿Qué hablas? ¿Qué dice? ¿Qué sale de tu boca? ¿Estás hablando de más? ¿O no hablas lo que deberías de hablar? No das el evangelio a otros, no das palabras de ánimo, no dices la verdad. Todos estamos en esta batalla de era. Esas son las batallas, ¿verdad? Y de otro tipo también. Así que si tú o yo hemos caído en alguna o hemos perdido alguna de estas batallas, no hemos perdido la lucha totalmente. Necesitamos hacer lo que hizo el rey David. ¿Qué hizo el rey David cuando cayó? ¿Recuerdas? En el Salmo 51. Él se levantó, ¿verdad? Y confesó su pecado. Se arrepintió, se sacudió, ¿verdad? ¿Y qué le rogó a Dios? Le dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Él pidió a Dios, le dijo, lávame y seré limpio. Purifícame con hisopo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y después le pidió un corazón. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto. En otra versión dice, renueva un espíritu suplicante dentro de mí. Y hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Por el pecado, porque nos abatimos cuando pecamos, nos entristecemos como hijas de Dios. Si tú pecas y no te entristeces, si tú pecas y no se te ve así como que la carita o tu corazón, entonces pregúntate, ¿realmente soy hija de Dios? Porque si realmente peco y como que no pasa nada, pues no. Pero si te arrepientes, si te acongojas, si en tu corazón hay tristeza por lo que hiciste y das todos estos pasos que dio David, ¿qué hace el Señor? Nos restaura, ¿verdad? Nos levanta y nos dice, adelante, sigue, la batalla sigue, la lucha sigue, así que
póngase otra vez la armadura, sacúdete y ponte bien esta vez la armadura. Así que la lucha sigue, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto el primer elemento, ¿verdad?, de la armadura, del cual los demás elementos se sostienen. Y ese es el cinto de la verdad. Más fuerte que no les escucho. El cinto de la verdad. Y es la palabra de Dios. ¿Qué encierra la verdad? La verdad encierra la verdad de Dios en cuanto a Él y todo lo que Él ha creado, la humanidad y el mundo en que vivimos. ¿Y dónde está esa verdad? Aquí, en la palabra de Dios. ¿Sabes? El cinto de la verdad es el emblema de batalla. Es donde los antiguos soldados romanos colgaban sus armas, sus medallas, y también ceñía las túnicas que se ponían abajo y todas las cosas que necesitaban asegurar antes de salir a la batalla. Y eso es lo que nosotros necesitamos diariamente antes de salir a la batalla, ¿verdad? Meternos, ¿qué? La verdad de Dios, ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, cada día, ¿sí? La verdad también se refiere a una actitud de integridad, de sinceridad, de veracidad. ¿Qué es lo que determinan nuestras acciones? ¿Qué es lo que determinan tu acción día a día? ¿Las emociones? ¿O los instintos personales? ¿O las opiniones de otros sobre algún tema o una situación? ¿O tus opiniones? ¿O las fantasías o lo que te imaginas que podría pasar o lo que haya pasado? ¿Eso es lo que determina tus decisiones o lo que vas a creer como verdad? ¿O determina qué? ¿La verdad en tu mente? La verdad de Dios, la Biblia. Cuando tú caes y confiesas tu pecado a Dios, ¿qué determina que sigas adelante? ¿O es que ya me siento perdonada? ¿O el hecho de que tú dices, Dios me perdona cuando confieso mi pecado y dice que me limpia de toda maldad? ¡Pum! Vamos para adelante. O lo que determina que sigas adelante va a ser solo si te sientes en tus emociones perdonadas, o solo si piensas o te imaginas. No, la palabra de Dios es la que define, ¿verdad?, nuestra vida, nuestras decisiones. Y es la base de todo lo que hacemos. Así que esta es la importancia de la verdad. Si no nos ceñimos con ella todos los días, si no pues pasamos 15, 20, 30 minutos, y bueno, ni hablemos tanto de tiempo, porque sí se necesita tiempo de calidad, ¿no? Pero del tiempo en el sentido de que lo usas conscientemente, de que te estás metiendo y dices, a ver Dios, ¿qué me vas a enseñar hoy? Hoy voy a leer este salmo. ¿Qué tienes tú para enseñarme a mí y que yo voy a estar aprendiendo de lo que estoy leyendo? Quiero conocerte más, quiero saber cómo hoy voy a enfrentar este día. Si vienes al Salmo 46 y dices, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vienes y dices, wow, Dios, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Entonces, si yo me siento débil en algún momento de mi día hoy, puedo recordar que tú eres mi amparo y mi fortaleza. No me voy a ir a mi emoción y quedarme ahí donde dice, bueno, pero es que no me siento fuerte. No, vas a ir a recordar eso que leíste y decir, esto es lo que Dios dice de sí mismo, de mí también, que Dios es mi amparo y mi fortaleza. Entonces ahí voy a poner, ¿qué? Mi acción, ¿verdad? Mi emoción en esa verdad. Entonces, es lo que necesitamos, llenar nuestra mente de esta verdad. Y dijimos que no enfocándote, bueno, ya hice 5 minutos y yo creo que ya con eso, ya me tengo que ir, ¿verdad? O 20 minutos y ya con eso, para todo el día y para el mañana también. No, diariamente, esto es una relación de cada momento, sí, de cada mañana, de que te levantas y buscas, y buscamos al Señor, a que Él nos instruya en su palabra, que Él nos fortalezca nuestra mente y podamos renovar todas esas ideas erróneas que muchas veces tenemos todavía.
y que están siendo alimentadas porque por todo lo que escuchamos a nuestro alrededor que no viene de la palabra de Dios o que no es verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te quitas eso? Cuando vienes a la palabra de Dios. Así se renueva la mente. Entonces, el siguiente elemento que nos toca ver hoy, ya de ahora en adelante, es la coraza de justicia. Esta coraza, como ustedes la ven en el dibujito que tenemos en el libro, cubría ¿qué? La parte de arriba del pecho, ¿verdad? La parte del cuerpo, donde se encuentra ¿qué? Nuestro órgano vital, que es el corazón, ¿verdad? Si entraba una flecha, algo, te dañaban aquí, no tenías coraza, ya, ahí quedaste, ¿verdad? Porque esto es en nuestro corazón es la parte vital. Y así, hermanas, el compromiso con la verdad de Dios, la que ya tenemos y ponemos cada día aquí en nuestra mente, tiene que ser respaldado por esta justicia, ¿sí? Aquí es donde hablamos de las acciones que respaldan lo que creemos, ¿sí? Si yo tomo la palabra de Dios, el cinturón de la verdad, y me lo pongo, bueno, ¿verdad? Pero después me voy sin la coraza, entonces digo, bueno, pues yo me sé ese versículo, yo me sé pero no estoy actuando conforme a lo que yo sé, entonces no me estoy poniendo la coraza de justicia, ¿verdad? Porque, ¿qué necesitamos hacer? Prepararnos para amarrarnos, ¿verdad? Todas esas áreas de nuestra vida que están sueltas todavía. Eso es lo que hace que el cinturón. Las áreas de pecado a veces hasta continuo que no queremos confesar, que no queremos darlas al Señor y ya, no más de esto, ¿verdad? Sí. Tanto el cinturón como la coraza son importantes. La coraza, ya vimos, cubre el corazón. ¿Y el corazón qué es? El centro de la voluntad, las emociones, la conciencia y la mente. Entonces, cuando tú actúas conforme a la verdad, va a estar involucrada tu voluntad, porque quisiste hacerlo, tu emoción, ¿sí? Va a haber un resultado, una emoción, una conciencia que te va a hablar de lo que estás haciendo es conforme a la verdad de Dios o no, y la mente que está siendo alimentada, ya sea con lo que tú pongas ahí, sea la palabra de Dios o cualquier otra ideología del mundo. Así que la coraza de justicia significa una vida en santidad continua. Buscar una vida de santidad continua. No vivir ahí se va. Pues a ver cómo me va hoy, ¿verdad? Changuitos, dicen algunas. En México decimos changuitos. Buena suerte. No se trata de changuitos ni de buena suerte. ¿De qué se trata? De que si me pongo la verdad alrededor de mí y me pongo la coraza de justicia, es que voy a actuar conforme a lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Porque el verdadero cristiano está listo, ¿verdad? Para ir a la batalla por la verdad y para protegerse espiritualmente con sus acciones que van conforme a la verdad. Es saber qué es lo correcto, ¿verdad? La verdad, y hacerlo. Aplicar esa verdad. Y esto nos protege en nuestras áreas vitales, va a proteger nuestras emociones, nuestro corazón, ¿sí? Nuestra conciencia, nuestra mente. Así que hemos visto que la justicia, ¿sí? En términos de justicia, hablamos en la palabra de Dios que existe la justicia perfecta de Dios, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de justicia, nosotros no tenemos esta justicia. Solo Dios la tiene. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos, ¿qué? Destituidos, estamos separados de la gloria de Dios, porque no tenemos la justicia de Dios. Dios es perfecto, ¿sí? No es como nosotros. Y a veces caemos en el pecado de querer hacer a Dios a nuestra imaginación, hacerlo pensar como nosotros pensamos, y Dios no es así. Dios es mucho más grande de lo que imaginamos. Y aquí nos dice cómo es Dios, la palabra de Dios. Entonces, ¿queremos conocer a Dios? Ve a la Biblia y lee lo que dice la Biblia acerca de Dios, acerca de Él mismo. ¿Y sabes qué dice ahí?
que por nuestros pecados estamos separados y no podemos ver la gloria de Dios, no podemos entrar a la perfección de Dios, ¿sí? Y eso, el hecho de que no podemos llegar por nuestros propios medios a los estándares de Dios, que son inalcanzables, como nosotros, como humanos, ¿sí? Eso puede desanimarnos a cualquiera, ¿verdad? Dices, pues ¿cuándo? Y mucha gente tristemente en esta vida trata, ¿verdad? Y hace buenas obras y va de rodillas y hace no sé cuántas buenas obras y da mucho dinero. ¿Y para qué? Para sentirse que está haciendo algo bueno, para ganarse el favor de Dios, ganarse el cielo, ganarse un título, no sé, unas palabras bonitas de alguien. Pero eso nunca te va a dar la justicia de Dios, perfecta de Dios. No podemos, es inalcanzable, ¿verdad? Existe lo que es la justicia comparativa, ¿verdad? También con otras personas. En 1 Samuel 24 veíamos en el estudio que este tipo de justicia nos engaña, ¿verdad? Cuando decimos, nos comparamos y decimos, ay no, es que yo no peco así, ¿ah? No, yo pues de vez en cuando una mentira. Pero ay, hacer eso que hizo esa persona. Comparar, como si nosotros fuéramos Dios para definir qué pecado es grande y qué pecado es chiquito. No, hermanas, somos pecadores. Y para Dios no hay el pecado grande, no hay el pecado chiquito. Todos estamos caídos, estamos llenos de pecado. Y si no fuera por la justicia, que es nuestro tipo de justicia número 3, la justicia imputada de Jesucristo que ganó por nosotros en la cruz, nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, ¿sí? La justicia comparativa solo nos engaña, haciéndonos pensar que somos mejores que otros. Pero no es así. Nadie es mejor que nadie. Aún la persona más refinada y con mayor educación y con PhDs, títulos de PhD o de maestrías, aún esa persona más refinada ante Dios es una persona pecadora, llena de pecado, que va a ir a la condenación eterna si no se arrepiente y busca la salvación que solo se encuentra en Cristo. Tú y yo estamos en el mismo lugar que esa persona. Somos pecadores. Igual, Dios no los ve ni a nosotros como más o menos, pero el ser humano tiende mucho a compararse. Es que yo no soy así, es que yo no digo ese tipo de palabras, es que yo no hago ese tipo de cosas. No, yo, por favor. Qué engañados hemos sido, ¿verdad? El pecado nos ha engañado a tal nivel que a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Y necesitamos venir verdaderamente a Cristo para que nos abra nuestros ojos y nos haga ver cuán pecaminosos somos y cuán necesitados estamos de la justicia imputada en nosotros por Cristo. Dice, en 1 Samuel decía Saúl, ¿recuerdas el rey Saúl? Que hizo, persiguió a David hasta una cueva, ¿verdad? Y allí en la cueva, mientras estaba allá en un rinconcito, Saúl llegó y dormido y no se daba cuenta que David estaba ahí mismo, cerquita. ¿Y qué hizo David? Fue y le cortó la punta de su túnica y después se la mostró. Y cuando lo ve, Saúl se da cuenta, dice a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. ¿Verdad? Y pensar en cómo se comparó, ¿verdad? Ahí Saúl. Sí, los dos son pecadores, Saúl y David, sí, pero uno tenía el favor de Dios. ¿Tienes tú ese favor de Dios a través de Cristo? ¿Tenemos nosotros ese favor, pero solo por Cristo? Porque nadie de aquí, ningún ser humano por sí mismo puede obtener el favor de Dios, ¿verdad? Solo es la justicia, número 3, imputada de Cristo y que está en aquellos que hemos creído que Él es el único, el que Dios mandó en amor, como veíamos en el servicio ayer, el miércoles, ¿verdad? De que su amor lo hizo que
ver la necesidad, lo hizo enviar a su Hijo y planeó esto por amor a nosotros, la salvación, todo el proceso desde que Cristo viene a nuestra raza humana y entra como un bebé y vive como nosotros y cumple la voluntad del Padre por amor al Padre y el Padre por amor al Hijo, ¿verdad? Y cómo llega al final a dar su vida. Y no se queda ahí, sino resucita. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero todo esto para darnos a ti y a mí una justicia que nosotros, por nosotros mismos, nunca vamos a poder obtener. No importa qué tan educado seas, qué tan influenciado por tantos siervos de Dios seas, no importa si te leíste 10 veces la Biblia o 20 veces en un año. Si tú no tienes la justicia imputada en ti, la justicia de Cristo, por medio de la fe, de haber creído, de arrepentido, de haber reconocido que somos pecadores y que por nosotros no nos salvamos, entonces estamos perdidos. Somos como un Saúl, ¿verdad? Somos como alguien que va derechito a la condenación eterna. Por eso necesitamos la justicia imputada de Cristo y que solo está en nosotros si hemos creído en Jesucristo verdaderamente. Porque esa justicia imputada nos define y declara inocentes. ¿Ante quién? Ante todo aquel que nos acusa. Cuando tú has confesado un pecado a Dios, porque a Dios se confiesan los pecados, ¿verdad? ¿Confesamos a las personas el pecado? Después, en ciertos casos, después de haberlo confesado a Dios. Si ofendí a alguien, voy y le pido perdón, ¿verdad? Pero primeramente ofendí ¿a quién? A Dios. Y es a Él que voy y pido perdón. Y lo hago en el nombre de Cristo, quien ya me justificó por su muerte, por su sangre, ¿sí? Pero hay alguien que viene, nuestro enemigo, ¿y qué empieza a hacer? A acusarnos, a decirnos, es que no creo que puedas la próxima vez. Es que te podría pasar otra vez. Mira, es que te están viendo así por lo que hiciste. Y mira que ya no te aceptan por eso. Y empieza a meterte en la cabeza. Y es que tú no puedes vivir sin ese pecadito. Y empieza a acusarte. Y empieza a hacerte sentir que no vales. Que no vale la pena que sigas luchando. Pero ¿sabes? Esa no es la voz de Dios. No es la voz de Cristo. La voz de Cristo te ha dicho, eres inocente porque yo estoy en ti, dice Cristo. Mientras vengas tú constantemente, continuamente a pedir perdón a Jesucristo, a Dios a través de Cristo, Él te perdona. Pero no queremos vivir una vida en continuo, ¿verdad? Pecado, confesar, pecado, confesar. No, porque lo que Dios quiere para nosotros es que seamos victoriosos en la victoria que ya Cristo nos da cada día. Porque si no, estamos ¿qué? Siendo otra vez presa de ese acusador. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando Dios le dio la promesa? ¿Sabes qué hizo? Él no hizo acciones, él hizo una actitud de la mente. Él creyó, solamente creyó. Dice aquí, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Viste? Si nosotros creemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que fue Dios el que levantó de los muertos a Jesucristo, solo creer como lo hizo Abraham. Entonces podemos decir, tengo la justicia de Cristo. Puedo vivir una vida, ¿qué? En constante victoria, venciendo las tentaciones, diciendo no al pecado que está todavía en nosotros o el pecado que está alrededor de nosotros, ¿verdad? En el mundo, en el sistema. Y número 4, la justicia impartida. Y esta, o la práctica, que es la justicia, que se va haciendo totalmente
evidente. Es como la justicia que Cristo que tenemos por Cristo, viene a reflejarse más y más y más en nuestra vida cuando estamos practicando y haciendo lo que hace que alguien que se quita la ropa vieja y se pone la ropa nueva. Porque eso es lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Aquí nos dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítense el viejo hombre, quítatelo, que está viciado, que está lleno, que está contaminado, ¿verdad? Conforme a los deseos engañosos, los deseos de tu corazón engañoso. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí se renueva el espíritu de mi mente con la palabra de Dios, no con las series de telenovelas, hermana. No con las series de Netflix. Con eso no vas a renovar tu mente. Al contrario, puedes contaminarla. Bueno, obviamente, si hay una serie que habla de la vida de Jesús y que está escrituralmente correcta, puede que sea una bendición para ti. Pero si generalmente yo no veo mucho de eso anunciado en los comerciales que pasan que ahora ve esto en Netflix. No. Y no solo en Netflix, en otras cosas, no solo hay un tipo de plataforma así, hay muchas otras. Pero estoy hablando como un ejemplo nada más, de que si tú no vas a este libro diariamente, ¿qué nos va a pasar si no vamos a este libro? Vamos a ser influenciadas día a día por todo aquello que no sea de este libro y que no sea de la verdad. Va a estar entrando, ¿verdad? Entonces dice aquí, es que renovamos el espíritu de nuestra mente. Y luego dice, ya que nos quitamos eso, dice, vestíos del nuevo hombre, Cristo en nosotros, creado según Dios. ¿Dónde? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Te fijaste? La justicia, el hacer, la justicia de Cristo que ya está en ti, en ponerla en práctica. La santidad, donde ya no vas al pecado para satisfacer. Ya no te va a satisfacer el pecado, te va a satisfacer hacer lo que Dios dice. Vas a amar lo que Dios quiere que ames. La santidad de la verdad, que está conforme a la verdad, ¿sí? Filipenses 2:12 nos habla también de este proceso. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, es decir, no para que yo te vea, porque a veces es muy fácil hacer cosas para que otros nos vean y no nos acordamos que ya nos está viendo nuestro Padre a cada momento desde que nos creó, desde que estábamos tan chiquititos en el vientre de nuestra madre. Ahí dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde ahí ya nos ve nuestro Padre, desde que Él nos creó, nos puso ahí. Bueno, estemos conscientes de eso cada día, ¿sí? Porque Pablo aquí dice que no obedezcan solo como si, ahí está Pablo, obedezcan para que los vea, ¿sí? Sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es lo que hace Dios en la vida de un hijo o hija verdadero de Él, que nos produce este deseo de querer hacer su voluntad. El querer como el hacer. No solo saberlo aquí, sino hacerlo. Ponte la coraza de justicia, ocúpate en tu salvación, en vivir una vida en santidad, según la verdad, apartado del pecado, ¿verdad? Y el mismo número 4, la justicia práctica, es cuando estamos viviendo en obediencia a Dios. La vida de santidad, comprometida y dedicada, confesando cada día a Dios nuestras ofensas, ¿verdad? Porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto, capaz también de ¿qué? Refrenar todo su cuerpo. Todo su cuerpo. ¿Te imaginas? Alguien que no tiene reacciones
alguien que no dice, le sale la palabra y dice, ups, ¿verdad? O alguien que no echa miradas lujuriosas, o alguien, o sea, que tiene controlado todo, desde su vista, su mente, su boca, sus acciones, sus manos, a dónde, lugares que va, ¿verdad? Santiago es bien clarito, ¿verdad? En la importancia del control de la santidad en nuestras vidas. El terreno en el que va, el terreno, la vida de nosotros, cuando vemos que hay una vida que va a la ruina, es porque tiene pecados sin confesar, los pecados consentidos. Que le decimos, bueno, pues esto no está tan mal, y empieza la justicia comparativa, ¿verdad? Bueno, no está tan mal como la de fulano o fulana, ¿verdad? Nuestras actitudes pecaminosas, la envidia, la avaricia, ¿verdad? El enojo, la queja, quejarnos. Hay un corito que yo le cantaba a mis hijos, a veces en cuando se los canto, que dice, deja la queja, es venenosa. Deja la queja, no es nada provechosa, ¿verdad? La queja, actitudes de queja, falta de arrepentimiento, de no querer decir, bueno, no, yo no estoy mal, estoy bien. Oh, no, eso no estuvo mal lo que hice. No, sí estuvo mal. Si tú vas a la palabra de Dios y dices, aquí está. Arrepiéntete, arrepintámonos. Segunda a los Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Toda contaminación de la carne y de nuestro espíritu, ¿verdad? Todas aquellas actitudes nos contaminan nuestro espíritu, los pecados de la carne que hacemos con nuestras manos, nuestro cuerpo. Perfeccionando, vamos avanzando a la madurez, en la santidad, en el temor a Dios. ¿Y cuáles son los peligros en la lucha? Pues hay muchos, ¿verdad? Todo lo que evita que nos pongamos el cinturón de la verdad. ¿Qué es lo que evita que nos pongamos? Muchas veces es porque Satanás roba la palabra. Estamos en el mensaje, ¿verdad? O estamos leyendo nuestra Biblia y empieza el celular, ¿verdad? O me pongo en un lugar donde hay muchas distracciones, ¿verdad? Y se roba la palabra, el enemigo, las distracciones, ¿sí? ¿Qué más? Las dudas. Viene a tu mente las dudas, ¿verdad? ¿Será que lo que Dios me dice aquí sí, pero yo no creo? Las dudas. Esto es lo que evita que nosotros nos pongamos a veces el cinturón de la verdad, que nos fajemos bien y nos apretemos. No, es que la palabra de Dios lo dice y yo lo voy a creer porque la Biblia lo dice, porque es la palabra bendita de Dios. Necesitamos entender que no podemos darle lugar al diablo, ¿verdad? Y muchas veces también lo que nos evita ponernos la verdad es que nos airamos y pecamos, ¿verdad? Y no nos arreglamos con las personas, ¿verdad? ¿Y qué hace? Le damos lugar al diablo. Los pecados no confesados. No podemos tampoco abrazar algún tipo de falsas ideologías, ni consentir con personas que las creen. Es decir, yo puedo escuchar donde estoy, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de comunidad o en la escuela, muchas ideologías que son falsas, que no se acoplan a lo que Dios dice en su palabra y que son atractivas, sí, porque eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Muchas ideologías atractivas. ¿Y qué va a pasar? No puedes ponerte bien el cinturón porque estás batallando con que también le quieres ahí como que meterte un doble cinturón ahí de las ideologías, pero ese no faja. Ese se te va a caer. Solo la verdad de Dios es la que te puede fajar bien y puedes estar segura de que cada vez que abres la palabra de Dios estás escuchando la verdad de Dios. Porque las falsas ideologías solo son eso, son falsas y el poner tu confianza en ellas solo te va a llevar a cometer errores, va a llevar a otros caminos tu vida, lejos de Dios, no cerca de Dios, ¿verdad? Y no podemos tampoco consentir o estar
confraternizando con personas que no creen la Biblia y que solo creen sus propias opiniones de lo que la Biblia dice o sus imaginaciones de cómo Dios será, ¿sí? Entonces, primero de Pedro 1, 13 y 14 nos habla de que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. En otras palabras, amárrate todas esas cosas que están siendo de tropiezo en tu vida, todos esos pecados que estás permitiendo que te opriman, que no confiesas, ¿sí? En cuanto al cinturón. Y todo lo que estorba el uso de la coraza de justicia, ¿sabes qué es? Santiago 1:22 lo dice muy claro. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay algo muy común hoy en día, es la antinomia. Sí, hay otra palabra, ahorita no viene mi palabra a la mente, pero es el creer que no se requiere vivir una vida en santidad. O sea, no me necesito sujetar a las reglas de Dios, porque ya Cristo pagó por todo y Él es mi ley. Y empezamos a pensar que no debemos obedecer los mandamientos del Señor, sus ordenanzas en la palabra de Dios, porque según nosotros Cristo ya nos cubre y ya todo eso perdona todo lo que hagamos. Así que puedo vivir como yo quiero. No. El hijo y hija de Dios verdadero va a buscar una vida en santidad. ¿Te has preguntado si estás conforme con tus pecados pequeños? Bueno, pequeños, dijimos que no de tamaño. O tu interés, tu falta de interés o muy poco interés en la oración, en la adoración, en la iglesia, en la oración personal. ¿Eres indiferente a las grandes verdades espirituales? Dices, bueno, eso ya me lo sé, ya lo escuché. Sí, Dios me justifica, ajá. Sí, Dios es santo, ya lo sé. Dios es bueno, es muy amoroso Dios, sí. Y nomás, ahí te quedas. Y ya, para ti eso es suficiente. Dices, no necesitas saber más. ¿Eres así? ¿Tienes indiferencia? ¿Tienes un pequeño entendimiento de la grandeza de Dios? ¿O buscas cada vez que abres la palabra de Dios pensar y tu mente asombrarse de lo que te dice la palabra de Dios de sí mismo y ver alrededor y dices, wow, todo esto lo creó el Señor, esta hermosa primavera que está brotando los árboles, las flores? ¿Estás contenta y conforme con eso? Porque eso va a estorbar ¿qué? El uso de que te pongas bien la coraza de justicia, ¿sí? De que tú y yo no la pongamos, a todos nos va a estorbar cada pecado que no confesemos, cada indiferencia que tengamos ante la oración, ante la alabanza, ante el venir a congregarnos, obedeciendo lo que Dios dijo, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen ya por costumbre, ¿verdad? Vas a ser un soldado con muchas cargas que te están jalando, ¿verdad? O que te jalan para un lado, para otro, o que te pesan. Y vas a estar mal preparado para la batalla. Y vas a ser presa fácil del enemigo. ¿Qué necesitamos hacer? Romanos 12 nos lo dice. Dice, despojémonos de todo peso, ¿verdad? Y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, pero tenemos que quitarnos todo eso. Como decíamos, la coraza es que la justicia es ese proceso de ¿qué? Quitarnos todos los deseos engañosos, los pecados, y ponernos esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo. ¿Sí? Romanos 13:11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño.
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esa es la actitud de un soldado que está cargado. Le da sueño, está dormido, no ha despertado, no ha visto su realidad alrededor, no ha visto cuántas acechanzas hay porque ha sido cegado totalmente por su pecado, por su falta de compromiso con la verdad de Dios. Dice, la noche está avanzada, y sí que está avanzada, ¿verdad? Hay tantas tinieblas, tantos engaños afuera, y se acerca el día. ¿Cuál día? La venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la, qué interesante, las armas de la luz. La luz, ¿te acuerdas que es comparable con la verdad? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y ahí nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No te pongas en lugares, situaciones donde tu carne va a demandar que la alimentes. Tus deseos pecaminosos. Dice, vístete del Señor Jesucristo. Es decir, recuerda esa justicia imputada por la muerte y resurrección de Cristo. Recuérdala, póntela. Y solo así no proveerás para los deseos de tu carne. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Vamos a tomar el cinturón de la verdad y ceñirlo totalmente, solo el cinturón de la verdad. Vamos a tomar la coraza de justicia, que es esa práctica diaria de pensar que lo que el Dios me dice aquí que debo de hacer, tengo que hacerlo porque quiero hacerlo y porque es parte de mi nueva naturaleza en Cristo. Esa constante quitarse lo viejo y ponerse lo nuevo, esa práctica. La práctica, recuerda, lo perfecto, el perfecto hace que yo practique más y más esa nueva naturaleza, Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Así que pidamos eso, vamos a hacer una oración y pidámosle al Señor que nos ayude a ponernos esta coraza de justicia, desechando todo aquello que son estorbos, pecados que están estorbando, que nos pongamos la coraza de justicia y que vivamos una vida de santidad. Oremos, hermanas. Nuestro Padre glorioso que estás en los cielos y en este lugar, te agradecemos por tu palabra que nos abre nuestros ojos y nos hace ver cuánto necesitamos obedecerte, cuánto necesitamos a Jesucristo, porque estamos perdidas sin Él. Y es su justicia en nosotros, que es la única que nos da la victoria sobre el pecado que todavía mora en nosotros y las influencias pecaminosas de este mundo. Es el único que nos puede ayudar a cumplir ese propósito por el cual tú nos has puesto aquí. El propósito de ser luz a otras personas y de llevar el evangelio, la verdad, la única verdad de Jesucristo y de la salvación que hay en Él a las otras personas que están en tinieblas, a este mundo que está siendo más y más hundido en estas tinieblas ideológicas, lejos de ti, de tu palabra. Dios, ilumínanos más cada día nuestra mente con tu palabra y que seamos soldados firmes, constantes, que están firmes en esta batalla, confiando y fortaleciéndonos en el Señor Jesucristo, poniéndonos cada una de las partes de la armadura y haciéndolo cada día, constantemente. ¿Por qué? Porque tú nos has redimido a través de Cristo y nos has dado una nueva vida para que nosotros podamos compartirla y llevarla a esas otras personas que están perdidas, Señor.
Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tu palabra siga limpiándonos nuestra mente de todo aquello que está ensuciando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros deseos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido por cada una de estas hermanas que nos ve y las que estamos aquí, que seamos, Señor, cada día mujeres que van avanzando y viviendo cada día en santidad, cerca de ti, de Jesucristo, vistiéndonos del Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.